Buenas noches, ¿cómo están, queridos amigos? Guillermo, Fernando, Cristian, ¿todo bien? Muy bien. Todo bien, Johnny. Buenas noches, todo bien. Bueno, espero que estén muy bien. Hoy tenemos yo diría es más que una charla, menos que un debate. Más que una charla y menos que un debate. No llega a ser un debate así, pero tampoco va a ser charla, porque en esta charla hay posturas encontradas que obviamente como son gente civilizada y que tiene los patitos en orden, se va a dar con toda la tranquilidad que se tenga que dar, aunque cuando surja una especie de intercambio y de debate también se va a dar el debate. Y el que va a moderar es Guillermo Ramadán, que es el que va a presentar a Fernando, que es el exponente del nacionalismo católico. Estuve charlando con Fernando y realmente es, bueno, una persona muy racional, muy razonable, que no es lo mismo, y bastante equilibrada en su manera de juzgar o de pensar las cosas. Y bueno, a Cristian Taborda ya lo conocen, ha tenido debate, él es como el espartano del peronismo, porque cada vez que yo le digo Cristian ataque, y Cristian va y debate con cualquiera, y se le anima absolutamente a cualquiera, créanme que Cristian se anima con cualquiera. Y bueno, lo conocen al filósofo y amigo Guillermo Ramadán, el cual tiene un canal de YouTube que es muy, muy bueno, que recomiendo, sinceramente. Así que, Guille, querido, todo tuyo para presentar a los muchachos y para organizar el debate. Bueno, gracias, Jonathan. La verdad que un placer estar acá en tu canal nuevamente y bueno, de tener acá presentes dos grandes exponentes del peronismo y en realidad del nacionalismo sobre todo. Acá lo tenemos a Cristian, que él siempre es un peronista que está debatiendo y teniendo muchas conversaciones y uno aprende mucho de él. Y también a Fernando, que es un católico que va a exponer su postura respecto de el nacionalismo, ¿no? Y bueno, y todo lo que tiene que ver con este debate que se juega siempre en el ámbito nacionalista, diría yo. Pero lo que hemos debatido y yo he propuesto una dinámica de esta conversación con acá los debatientes, a mí me gustaría que ellos tengan unos 2 o 3 minutos al inicio para que puedan presentar cada uno la postura, ¿sí? Así que vamos a tener unos 3 minutitos de apertura para que cada uno pueda presentar su postura respecto del tema, para así luego, a posteriori, tener unos 10 minutos de exposición con un poco más, para poder explayarse un poco más, ¿no? Esos 10 minutos y terminar de argumentar correctamente la postura. Y luego vamos a tener otros 10 minutos cada uno, siempre, de refutación para dar paso luego de la refutación, a 15 minutos libres de intercambio, donde seguramente a partir de todo lo que se dijo al inicio, va a haber un rico intercambio entre ellos de ideas. Así que, bueno, y luego ya vendrían 3 minutos para cada uno de cierre. Así que les propongo que empiece Fernando, no sé si tienen algún problema, que empiece Fernando con 3 minutitos para que pueda, bueno, desarrollar una idea panorámica de su postura. Así Guille, que yo me voy a producción, así que los dejo con el debate tranquilos, ¿eh? Así que bueno, éxitos para Fernando y para Cristian. perfecto, Gracias, Jonathan. Dios. Bueno, entonces les pedimos que, Cristian, si podés desactivar el micrófono un segundito para que Fernando Dale. tenga toda la atención. Así que, Fernando, te dejamos 3 minutos para que puedas exponer. Bueno, muchísimas gracias primero, Jonathan, Guillermo, por haberme invitado a este debate. Una primera aclaración, sí, yo milito en el nacionalismo católico desde hace casi 40 años, empecé muy chico. No voy a hablar en nombre del nacionalismo católico, voy a hablar en nombre de mi persona, ¿no? Digo esto para que quede claro que me hago cargo de lo que voy a decir y no quiero responsabilizar a ninguna otra persona de mis opiniones, porque en estas corrientes hay coincidencias y disidencias. Como el tema que estaba planteado era si el peronismo es de derecha, bueno, yo básicamente lo que voy a decir, luego lo voy a fundamentar,
es que primero tenemos que tener claro qué entendemos por peronismo. Yo voy a hacer una descripción de lo que entiendo que es el peronismo. Veremos si Cristian está de acuerdo y si no me corregirá. Y qué entiendo yo por derecha, y en función de eso, luego concluir o no, si eso es posible. Entonces, ahora no voy a explicar qué es el peronismo de manera como muy genérica. Yo entiendo que el peronismo es un nacionalismo popular de tercera posición, con toda una serie de características doctrinales que a veces se menosprecian. He llegado a escuchar decir que el peronismo no tiene doctrina. Yo preguntaría si hay un movimiento político en la Argentina que tenga más clara la doctrina que el peronismo. Que después no todos hayan sido coherentes con eso, que se cometan errores o que haya desviacionismos ideológicos, eso bueno, está en las generales de la ley, ¿no? Entonces, un nacionalismo popular de tercera posición, que por lo mismo no es ni de izquierda ni de derecha, ¿sí? Luego, cuando explique qué es la derecha, quedará más claro que para mí el peronismo, stricto sensu, no es un movimiento de derecha y tampoco es un movimiento de izquierda, ¿sí? Per accidens, se podría llegar a decir que hay un peronismo de izquierda porque de hecho hay personas que intentan conciliar peronismo con marxismo, por ejemplo. Pero, ¿por qué digo de hecho? Porque estas personas, cuando uno las lee, estrictamente no son peronistas. Es decir, dicen utilizar al peronismo para llegar al marxismo, ¿no? Y cuando terminan peleándose, acusan al peronismo de bonapartismo y entonces queda más claro que ese peronismo de izquierda, cuando entendemos izquierda por marxismo, ¿sí? Estrictamente dicho, o cualquiera de las corrientes que están más o menos influenciadas por el marxismo, no puede haber un peronismo de izquierda. Y también per accidens puede llamarse peronismo de derecha al peronismo que en algún momento tiene que acentuar su anti-marxismo o su anticomunismo o su antiprogresismo en el contexto actual. Pero bueno, eso es per accidens. Estrictamente ese peronismo, por lo menos yo siempre le he llamado peronismo ortodoxo, aunque los historiadores y muchas veces los periodistas que se dedican a hacer historia o intentan hacer filosofía política o hacen filosofía política, porque los hay de todos los niveles, le llamen peronismo de derecha, ¿no? Pero en un análisis serio no creo que no existe peronismo de derecha, sino peronismo ortodoxo. Luego, es posible que ese Fernando, peronismo vamos cerrando sí. la idea, así le damos paso y después tenemos 10 minutos de... Claro, una sola cosa más es que si es integrable ese peronismo en lo que hoy se llama una nueva derecha. Bueno, yo ahí voy a decir, depende. O sea, la palabra derecha en este caso tiene un carácter meramente coyuntural e instrumental, ¿sí? Y dependerá más que nada de cada persona. Vamos a hablar de algunos personajes que yo entiendo que algunos pueden integrarse, otros no, y los que no, sin embargo, podemos tener coincidencias en cuestiones prácticas concretas, ¿no? Así que, bueno, eso es más o menos lo que voy a desarrollar. Bueno, perfecto, Fernando, muchas gracias. Así que bueno, Cristian, tenés unos 3, 4 minutitos más o menos que es lo que ocupamos ahora al principio, como para desarrollar tus primeras ideas panorámicamente. Y bueno, y luego tendremos 10 minutos para desarrollar un poco más profundamente y argumentar. Así que adelante con tus 3, 4 minutitos. Dale, gracias Guillermo, bueno, Jonathan por la invitación y a Fernando por compartir este momento y lo reconozco como un gran académico y docto en muchas cuestiones. Y en relación a lo que venía mencionando, coincido en muchos aspectos. Para hacer un repaso, quizás, ¿no? Justamente el tema de la charla es si el peronismo es de derecha, como mencionaba Fernando. Claramente lo expuso él, lo reafirmo yo, el peronismo no es de derecha. Para los amigos que son de otras latitudes de Hispanoamérica, el peronismo justamente escapa a esa división
ideológica o esquema mental eurocéntrico. Hoy justamente hablaba con unos españoles que están acá en Argentina y les preguntaba a ver qué opinión tenían o cómo lo veían al peronismo ideológicamente en el arco político. Y estaban sorprendidos y decían, no logramos catalogarlo porque en España es muy clara la división. Hay izquierdas y hay derechas, ellos hablan en plural. Y al peronismo no lo ubicamos. Y toma de distintas corrientes para ello. Bueno, eso creo que es un marco general de cómo se lo ve desde afuera. Acá en Argentina nosotros, nuestro pensamiento situado, quizás y desde la cotidianidad está más habituada la concepción del peronismo, pero me parece importante resaltar también, como decía Fernando, del peronismo como un nacionalismo popular. Si uno tuviera que caracterizar al peronismo, más allá de sus derivaciones o expresiones post-peronistas, la llamo yo, de la dictadura para acá, donde ha tomado distintas formas políticas, del neoliberalismo a la socialdemocracia, claramente en su concepción doctrinaria, en su praxis política, cuando fue gobierno durante los gobiernos tanto de Juan Domingo Perón como de su mujer Isabel Martínez Perón, han sido gobiernos de corte nacionalistas en defensa de los intereses del pueblo y de la nación, ¿no? Si uno pudiera caracterizarlo históricamente, podría trazar esa línea histórica, divisoria, entre la línea hispanista y la línea anglosajona, en donde justamente viene a reivindicar esos movimientos patrióticos, como fue el de Juan Manuel de Rosas, algunas cosas del irigoyenismo, con un montón de diferencias que después se van a hacer más notorias, pero uno lo podría caracterizar como un movimiento en defensa de la patria, de la clase trabajadora y de la familia, las familias argentinas, con un profundo arraigo en los valores culturales y espirituales de la nación argentina. De hecho, en relación al tema, a la otra parte de la cual Fernando sabe más, historiadores como Lori Sanata nos han catalogado el peronismo como el hijo del catolicismo, ¿no? El hijo del mito de la nación católica, diría Lori Sanata, que de alguna manera era definitivo tanto el peronismo como el catolicismo. Así que a grandes rasgos lo podríamos definir así, escapa a esa concepción izquierda-derecha, que son ambiguas y van cambiando con el tiempo, ¿no es cierto? Fernando mencionaba que, por ejemplo, la idea de una nueva derecha, Alain de Benoist, como quieran mencionarlo, uno de los mayores exponentes, en su libro Más allá de la izquierda y la derecha, justamente hace una genealogía de la derecha francesa, ¿no? Y cómo va mutando esta a lo largo del tiempo según las distintas caracterizaciones. Monarquista, absolutista, republicana, hasta llegar al día de hoy. Así que seguramente ahora un poquito más vamos a desarrollar un poco, pero me parece que es una aproximación para lo que va a ser el resto de la charla. Bueno, perfecto, Cristian, muchas gracias. Así que bueno, ahora tocaría que empecemos ya con un poquito más de tiempo. Vamos a tener unos 10 minutos. Yo en general soy flexible para que terminen las ideas correctamente, evidentemente que no está bueno que te digan los 10 minutos, bueno, ya está listo, no tenés más tiempo, evidentemente. Vamos, yo les aviso, estamos en tiempo para que redondeemos la idea y cerremos, ¿sí? Cosa de que sea más amable el asunto. Así que bueno, Fernando, todo tuyo para que puedas exponer 10 minutitos aproximadamente para que puedas profundizar en tus ideas. Bien. Bueno, entonces, yo para dar un marco teórico para que se vea que esto no es fruto de la improvisación o de una intuición, Perón tiene 4 libros escritos que cuando él, estando en España, decía que había que formar cuadros políticos, él se refirió a 3 como importantes. Una comunidad organizada, como el marco filosófico general, aquello que es más inmutable o no cambia. Doctrina peronista como la aplicación de eso a la realidad argentina, y conducción política como el libro donde habla de la táctica y la estrategia del movimiento nacional peronista para la toma del poder y luego el gobierno. Yo creo que hay que agregarle un 4.º libro, que es su testamento político, que es el modelo argentino para un proyecto nacional. Ahí me parece que está lo que realmente Perón pensaba y lo que es la doctrina
peronista. Porque después, según las circunstancias, Perón pudo haber dicho una cosa u otra, muchas veces contradictorias, pero al menos en mi caso, que no siendo peronista me acerqué al fenómeno del peronismo sin prejuicios, me da la impresión de que lo que Perón realmente pensaba, y sobre todo respondiendo a la realidad de la Argentina, independientemente de las influencias que haya tenido también de otros pensamientos, pero es un fenómeno claramente argentino, el peronismo, bueno, ahí está mejor expresado y más desarrollado, ¿no? su pensamiento. De modo que luego yo puedo no estar de acuerdo acerca de lo que haya dicho sobre De Gaulle, sobre Mao, sobre Che Guevara, sobre Hitler o sobre Mussolini, pero me parece que hay que remitirse a esos 4 libros. En esos 4 libros está claro que el marco teórico de fundamentación es la doctrina social de la Iglesia y es el humanismo clásico, ¿no? Eso está más o menos bastante claro en una comunidad organizada. Claro, de la doctrina social de la Iglesia no se deriva un único movimiento político. Por eso yo puedo ser católico y estar en el nacionalismo. Hay católicos que están en el tradicionalismo, otros en la democracia cristiana. Cristian está en el peronismo. Y además se puede ser peronista y respetar este marco teórico sin ser católico, como es el caso de Jonathan, digamos, ¿no? Pero ese marco está dicho por el mismo Perón repetidas veces, ¿no? Cuando habla de la puesta en práctica de eso para la realidad argentina, Perón hace una defensa, en primer lugar, de nuestra cultura de raíz, sí, también clásica, grecorromana, hispano-criolla, latina y mestiza, ¿no? O sea, eso es... Luego, la defensa de esas 3 banderas históricas, la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. El concepto de comunidad organizada, que se sale de los marcos del pensamiento colectivista en cualquiera de sus variantes y del individualista en cualquiera de sus variantes. Una noción orgánica y no partidocrática de la democracia. Por supuesto, la defensa del federalismo, no solamente como forma de distribución territorial del poder, sino como también un arraigo del peronismo en esas corrientes que tuvieron su origen en la historia de la Argentina como nación independiente. Pues la Argentina como comunidad existe hace 5 siglos, ¿no? Aunque no se llamara la Argentina. Pero a partir del surgimiento de la Argentina como nación independiente, el Partido Federal encarna de alguna manera los valores de esa Argentina más profunda y de su tradición fundacional. Va a haber otras tradiciones políticas, se suele mencionar al irigoyenismo y luego al peronismo. Yo agrego a eso toda una línea dentro del Partido Autonomista Nacional de carácter más patriótico, ¿sí? que arranca justamente con la fundación del partido, con Adolfo Alsina y Nicolás Avellaneda, y contra lo que suele decirse, no todo, o sea, hubo un sector claramente oligárquico y liberal, y Cipayo, y etcétera, pero hubo otro sector más patriótico, más cristiano, en fin, no se puede... lo mismo pasó en el radicalismo, lo mismo pasará en el peronismo, ¿no? Luego, la tercera posición, tanto desde el punto de vista doctrinal como justamente lo que dijimos antes, ¿no? O sea, un movimiento que no es ni marxista ni liberal. Geopolíticamente también, o sea, una tercera posición respecto a los imperialismos de turno, en aquel momento eran la Unión Soviética y los Estados Unidos, hoy puede ser China y Estados Unidos, como lo ha explicado Marcelo Gullo, gran amigo mío, y a quien le debo también mucho de mi aprendizaje sobre el peronismo. Y por fin, la inserción de la Argentina geopolíticamente, o la aspiración, por lo menos, a la unidad hispanoamericana, y luego a todo ese mundo de la hispanidad y de la latinidad, ¿no? Entonces, eso para mí me puedo estar olvidando de alguna cosa, pero creo que eso es lo que define doctrinalmente al peronismo. Cuando hablamos de derecha e izquierda, son categorías modernas. O sea que si ustedes me preguntaran a mí, ¿y vos sos de derecha? Estricto sensu, yo no soy de derecha, ¿sí? Ahora, o sea, si tengo que hacer un análisis académico,
desde el punto de vista del lenguaje coloquial, si por derecha se entiende la defensa de ciertos valores tradicionales, del sentido común, de la familia, un estar en contra del progresismo, bueno, sí, en ese sentido coloquial puedo decir que soy de derecha, ¿sí? Pero tiene, como decía Cristian recién, mi nueva derecha no es una doctrina, es una articulación, como decía Agustín Laje, una articulación de distintas tradiciones que coinciden coyunturalmente en la defensa de algunos valores, pero no tiene que ver directamente con la Nouvelle Droite de Alain de Benoist, pero es verdad lo que dice Alain de Benoist, y se puede aplicar a otros países, que las corrientes de derecha y de izquierda se van situando de diverso modo según las circunstancias. Pero si vamos a hacer un análisis un poco menos dinámico y más estático, y partimos de la Revolución Francesa, yo creo que podemos decir que a la derecha está el liberalismo conservador, en la línea de Tocqueville, por ejemplo, el conservadurismo estrictamente dicho, en la línea de Burke, una línea del tradicionalismo, el más afín al capitalismo, cosa que no es tan común en el tradicionalismo, por ejemplo, el de Plinio Correa Oliveira, el de la TFP, y los paleolibertarios, ¿sí? Que son libertarios culturalmente conservadores. Por ejemplo, Rockwell o Ron Paul en este momento, ¿no? en Estados Unidos. A la izquierda podríamos ubicar a Rousseau, el liberalismo progresista de Rousseau, todas las variantes, bueno, la socialdemocracia, todas las variantes de socialismo y comunismo, y el anarcocolectivismo. Digo así para distinguirlo del anarcocapitalismo, que ahora está más de moda, ¿no? Luego hay varios movimientos que no son, tanto en América como en Europa, que no son ni de derecha ni de izquierda, ¿sí? Por de pronto, el tradicionalismo carlista es una de las corrientes políticas con la que yo tengo bastante afinidad, desde mi militancia en el nacionalismo católico, desde mi arraigo en la realidad de la Argentina, ¿no? No es que estoy exportando modelos, pero el tradicionalismo carlista tiene mucho que ver con nosotros, no solo porque España es nuestra madre patria, sino porque para entender nuestros 3 siglos de historia como parte del Reino de Indias, ¿sí? Sin la doctrina del carlismo es muy difícil entender esas instituciones. Bueno, el carlismo no es ni de derecha ni de izquierda. Después están los nacionalismos antiliberales de entreguerras, de la Segunda Guerra Mundial, fascismos dichos de manera genérica, que tampoco son de derecha ni de izquierda, ¿no? Y luego están los nacionalismos de tercera posición posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que tampoco son de derecha ni de izquierda. El peronismo está un poco a caballo entre esos últimos dos, ¿no? Y con influencias variadas, ¿sí? Después hay movimientos que son inclasificables, ¿sí? Quiero decir, dentro de esto, ¿sí? O sea, ¿dónde ubicamos al nacional-bolchevismo? ¿Dónde ubicamos al fascismo estracerista, por ejemplo? ¿Dónde ubicamos a los libertarios individualistas al estilo de Ayn Rand o de Gloria Álvarez? No, son inclasificables, qué sé yo, no sé. Por lo menos dentro de esto. Estamos en ciencias sociales, estas categorías tienen un cierto arraigo en la realidad, pero también algo de artificial, de didáctico. Entonces, bueno. Bien. Entonces, hecha esta explicación más acabada de qué yo entiendo que es el peronismo y qué es la derecha, bueno, reitero lo que dije al principio. El peronismo no responde a ese fenómeno, responde a los fenómenos de movimientos de tercera posición, con influencias tanto del tradicionalismo, tanto de los fascismos, no del nacionalsocialismo, como muchas veces se dice, pero sí, evidentemente, del fascismo de Mussolini, que alguna vez habrá que dedicar algún programa en algún sitio que no sea demasiado fanático, para explicar las diferencias, las semejanzas, pero también las diferencias que tenía con el nacionalsocialismo, que fue un movimiento muy perverso, ¿no? El fascismo tuvo errores y graves, pero no creo que se lo pueda calificar de perverso. ¿Influyó en el peronismo? Claro que influyó en el peronismo, ¿sí? También influye en los nacionalismos de tercera posición, sobre todo en la década del 60, después de la conferencia de Bandung, ¿no? Con la formación del movimiento de no alineados. Sí, eso también influye. Reducir el peronismo a eso
es no conocer la historia anterior del peronismo, ¿no? Y por ahí también pueden haber algunas desviaciones. Entonces, bueno, si esa era la pregunta para el debate, yo la cerraría, digamos, aquí, al menos en un primer momento. Lo que sí agregaría es lo siguiente. Creo que el peronismo, no como doctrina stricto sensu, por lo menos no mayoritariamente, pero sí como tendencias, puede dar lugar a desviaciones de izquierda o de derecha que están in nuce en esas tendencias, y por eso a veces es tan difícil desarraigarlas. Por ejemplo, está claro que Perón es un animal político de raza, ¿sí? Y de una realpolitik muy clara, ¿sí? De la realpolitik al maquiavelismo hay, digamos, una línea, una frontera bastante difusa, ¿sí? Entonces, ¿eso puede llevar a que el fin justifique los medios? Sí. ¿Ha llevado a eso? Sí. Y por tanto, a que eso sea una concausa dentro de otras, ¿no? De desviacionismos ideológicos. Sí, yo pienso que sí. Tal vez Cristian no esté de acuerdo con esto, pero sea, por ejemplo, por la colusión con la masonería, con el sionismo o con la izquierda nacional marxista, me parece que eso tiene que ver con esa... por eso aclaro, ¿no? Con esa realpolitik que se puede transformar y que de hecho se transformó en maquiavelismo. No digo que siempre Perón haya sido maquiavélico y amoral, porque eso, si no, uno no entiende toda la vida de Perón, ¿no? Bueno, luego también tendencias. Vamos cerrando. Cierro. Dale. Puede haber una tendencia al clasismo, puede haber una tendencia al populismo demagógico y puede haber una tendencia al socialismo. Y de ahí que se deriven probables desviaciones hacia la derecha y a la izquierda. Y lo mismo a una violencia, en algunos momentos desenfrenada, que puede derivar a movimientos filo-nacionalsocialistas o directamente de terrorismo de izquierda, ¿no? Bien, bueno, eso es lo que tenía como para profundizar. Bueno, gracias Fernando. Así que bueno, ahora vamos con Cristian. Cristian, tenés tu espacio para poder profundizar acá. Tenés que activar el micrófono. Ahí está. Bueno, todo tuyo, Cristian. Vale, gracias. Bueno, me parece pertinente hacer quizás un recorrido del surgimiento del peronismo, ¿no? Y vuelvo a lo de la pregunta, si es de derecha. Basta hacer una breve descripción sobre cómo es que surge, las condiciones y la forma, ¿cierto? Muchas veces se escucha de la tendencia fascista, el autoritarismo, del peronismo, sobre todo de sectores liberales, quienes justamente han apoyado dictaduras en contra del peronismo, haciéndolo de la democracia, ¿no es cierto? El peronismo surge justamente enfrentando a una coalición en Argentina bastante peculiar, la verdad que habría que ver en cuántos países del mundo se han logrado juntar partidos de izquierda y de derecha para combatir eh, a un enemigo en común, en este caso la figura de Perón y lo que expresaba. Quizás últimamente lo que viene sucediendo en algunos países, trayéndolo a la actualidad, ¿no? Para hacerlo a modo ejemplificativo, lo que sucede hoy en Francia contra Le Pen o lo que sucede en Estados Unidos con Trump, ¿no? Donde sectores de izquierda y de derecha se unen contra ese enemigo en común que altera el orden y el status quo. Bueno, en su momento, también haciendo una analogía con la actualidad, Perón era la expresión contraria a la casta política, a la oligarquía política de ese momento, ¿no? El trabajador sabía que era explotado eh, por la oligarquía, ¿no? La oligarquía terrateniente, que tenía su expresión partidaria, político-electoralista,
en esta coalición que se llamó, fue denominada Unión Democrática, que era una coalición representada por el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista. Cualquier semejanza con la actualidad son pura coincidencia, y en menor medida, más quizás relegado a algunas provincias, el Partido Demócrata Nacional y los conservadores, ¿no? La consigna del momento era la democracia contra el nazifascismo, que lo expresaba Perón. De hecho, uno puede ver ahí en internet circulando carteles o consignas de la época. Está claramente descrito el peronismo expresado en su momento, el nazifascismo, y estaban unidos de liberales a socialistas, comunistas acérrimos. Entonces, esto no es que surge de la noche a la mañana. Como bien mencionaba Fernando, se puede hacer rescatar muchas cosas de tradiciones que son, si se quiere, alejadas del peronismo, pero que incluso historiadores argentinos de tendencias de izquierda, que no son de mi preferido, pero por ejemplo Jorge Abelardo Ramos o el mismo Arturo Jaureche, a quien sí reivindico. Abelardo Ramos, que viene del trotskismo, ¿no? Después tuvo su deriva en el menemismo, pero que destacaba la figura, por ejemplo, de Julio Argentino Roca, ¿no es cierto? Su importancia sobre la construcción del Estado moderno argentino. Una figura que hoy en día debe ser reivindicada dadas las circunstancias, más allá de los hechos históricos y su aporte a la nación argentina, un verdadero estadista. Abelardo Ramos reivindicaba justamente el rol que tuvo para la conformación del Estado moderno, entre otras cosas, al igual que Arturo Jaureche en Ejército y Política, el rol de Roca, ¿no? Hoy, que está en discusión la Patagonia sobre pretensiones secesionistas, ¿no? Con cuestiones étnicas, vale la pena traerlo a colación y reivindicar esa figura justamente en un momento donde hay planteos plurinacionales, ¿no? Acá estamos debatiendo entre el nacionalismo católico y el nacionalismo justicialista, que tienen diferencias, algunas las estuvo marcando Fernando, que ahí diciendo sobre el final, pero que hay muchas coincidencias, sobre todo cuando verdaderamente hoy la patria está en peligro y desde otras latitudes se considera que no hay fronteras en la Patagonia. Entonces habría que entregarla a supuestos mapuches. Pero no me quiero ir del tema y volviendo. Esta coalición, ¿no? El peronismo, de alguna manera, se nutre de esas políticas de Estado de Roca, como anteriormente mencioné, de defensa de la soberanía. Después va a tomar elementos del irigoyenismo. Si bien está claro que económicamente estas expresiones justamente representaban los intereses de la oligarquía terrateniente argentina, ¿no? En base a un modelo agroexportador claramente liberal, dependiente, basado en el endeudamiento, algo con lo que va a cortar Perón cuando asume, ¿no? Asume siendo un país deudor y se va con un país acreedor. Esa va a ser una de las grandes diferencias, la principal, sobre todo con toda la corriente anterior, que expresaban los intereses de la oligarquía terrateniente y latifundista. De hecho, el radicalismo, del cual uno puede rescatar muchas cosas, tenía la mayor cantidad de ministerios de Irigoyen, estaban conformados por gente de la sociedad rural. Y a esos intereses respondía tanto Irigoyen como después Alvear, y que en gran medida, durante lo que denominó Torres como la década infame, se van a mantener, ¿no es cierto?, los intereses de esa oligarquía. Utilizando esta vez el Estado, ¿no? Porque se cree siempre que el liberalismo reduce el Estado, ¿no es cierto? Está claro y está bien marcado en la historia como en esa época el liberalismo utilizó el Estado en favor de los intereses, insisto, de la oligarquía terrateniente argentina, ¿no? Estableciendo precios mínimos para los productos de exportación, la creación de frigoríficos,
demás, y la dependencia, ¿no? La total filiación al Imperio Británico. Algo también a destacar, la dependencia absoluta, todo estaba en manos y en control de los británicos, servicio de comunicación, ferrocarriles, el mismo Banco Central. Argentina era una colonia británica y en gran medida se corta con la llegada del peronismo, y ahí se ven claro, se ven los hilos de cómo por izquierda y por derecha se defendían justamente de sus intereses. Hoy justamente repasaba Las fuerzas del derecho y las bestias, me traía a colación, ¿no? De nuevo, cómo es Prebisch, que después va a ser asesor de Leonardi, el presidente del Banco Central durante la década infame, ligado claramente a los intereses británicos. Después va a asesorar a Leonardi, en gran medida ese plan Prebisch, ese informe que propone y que es desmentido incluso por la embajada norteamericana 2 años después, diciendo que la intención de Prebisch era desprestigiar a Perón, denunciado también por Arturo Jauretche como el retorno al coloniaje, algo que hoy utiliza la socialdemocracia y el progresismo como modelo económico, ¿no es cierto? Prebisch, con cargos en la CEPAL, en Naciones Unidas, va a ser quien introduce de alguna manera el keynesianismo en Argentina, generando el consenso socialdemócrata, por un lado, por izquierda, Prebisch, y por derecha, Alzogaray con la economía socialdemócrata, ¿no es cierto? Es algo que hay que tener en cuenta. Alzogaray, que formaba parte de la Sociedad Montpellerin, fundada por Hayek y Milton Friedman, no hace falta saber a qué intereses responde, y que de alguna manera va a empezar a consolidar durante las épocas de dictadura y protección del peronismo la socialdemocracia en Argentina, que después con Alfonsín, también en gran medida influido por Prebisch, va a terminar de consolidarlo hasta el día de hoy, en distintas expresiones, un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, el modelo económico que reina en la Argentina. Entonces, teniendo en cuenta esto, cómo surge el peronismo, a través de la revolución que fue el 4 de junio del 43, con un gran apoyo de sectores de la Iglesia, de las Fuerzas Armadas. Ahí hay un vínculo con el nacionalismo católico, hay una impronta muy fuerte, ¿no es cierto? Que después en gran medida se va a ir diluyendo y trayendo la controversia quizás más grande que tiene el peronismo en la relación, su relación con la Iglesia. Esto viene bien para la crítica, algunas cuestiones que planteaba Fernando, que quizás la tiene más estudiada, que les estudió estos temas, ¿no? Esas tensiones que se van a dar en gran medida, que fue uno de los grandes factores que influyó para después se dé el golpe de Estado en el 55, donde también vale recordar que hubo un intento de golpe de Estado previo, que fue disuadido, en el 51, y donde ya se empezaban a ilustrar algunas tensiones, con la crisis económica del 52-53, que de alguna manera logra ser superada, ¿no? Pero que va a derivar en un claro conflicto y enfrentamiento entre el peronismo y la Iglesia, ¿cierto? Esto es más que claro, desde ya que se cometieron errores. Uno de los núcleos centrales, la ley sobre la enseñanza religiosa, eso va a separar bastante al peronismo de la Iglesia Católica, la cuestión de la Constitución del 49, donde no se tuvieron en cuenta algunos aspectos y sugerencias por parte de la Iglesia, el rol del peronismo de alguna manera en sustituir cierto rol social que tenía la Iglesia, y bueno, después en los acontecimientos que son conocidos. Así que de alguna manera me parece que este recorrido ayuda a esclarecer un movimiento que se nutre de distintas corrientes, como mencionó Fernando, pero que a la vez la distinción es bien clara. El peronismo no es marxista, no es ni liberal ni fascista. El liberalismo como sujeto político, para hacerlo resumido, darle de alguna manera un cierre, va a tener como sujeto político al individuo, el marxismo a la clase, ¿no es cierto?, al proletariado como sujeto político, la toma del poder a través de la revolución violenta,
el marxismo inspirado en el liberalismo, ¿no? De hecho, Marx, así también lo reconoce Michael Lewis, un gran estudioso de Marx, y el mismo Marx, en su escrito de 1848, en la Gaceta Renal, en sus anales franco-alemanes, va a mostrar cierta inspiración y admiración por lo que fue la Revolución Francesa, una continuidad inspirada en el iluminismo. Esa va a ser su base social, ¿no? La clase, el proletariado. El fascismo va a hacer hincapié en la nación y en el Estado, ¿no es cierto? Y acá hay una diferencia radical. El peronismo, como sujeto político, interpela a la clase trabajadora. El fascismo inspirado en el pensamiento neo-hegeliano va a marcar claramente la concepción del Estado totalitario, algo a lo que Perón le dedica la mitad de la comunidad organizada en rechazo a esa visión, marcando las consecuencias de la omnipotencia del Estado, ¿no? La creación del hombre por el Estado. Cristian, vamos cerrando. Y la consecuente sectificación. Así que en gran medida y a grandes rasgos lo podemos identificar al peronismo en ese aspecto que no es ni de izquierda ni de derecha, sino una instancia superadora, donde está profundamente ligado en tercera posición con su concepción filosófica que es la comunidad organizada. Perfecto, Cristian. Muchas gracias, muy claro. La verdad que es un lujo tenerlo a los dos porque derrapan erudición y bueno, y son muy sensatos cuando hablan. Realmente es un lujo escucharlos. Uno quiere seguir dejándolo hablar y seguir aprendiendo, pero bueno, vamos ahora a una pequeña etapa de una especie de refutación para que todos, ya habiendo escuchado los argumentos principales de cada uno, bueno, uno se pueda dirigir hacia las ideas del otro y poder de alguna manera cuestionar y refutar. Y ya con estos elementos vamos a pasar luego de esta etapa de refutación a una etapa de conversación y de intercambio libre entre ustedes dos. Así que, bueno, Fernando, tenés 10 minutos como para poder dar tu parecer en este tiempo. Bueno, yo más con la refutación voy a matizar algunas cuestiones. Y antes quiero contar una cosa que me parece que es importante. En el año 94 publiqué un folletito que se llamaba El nacionalismo, una opción autoritaria. Fue una respuesta ex abundancia cordis, digamos, bronca, contra la Argentina autoritaria de David Rock. Pero en ese libro, donde yo reivindicaba al nacionalismo católico, también me ocupaba del peronismo, le hacía al nacionalismo católico 3 críticas, que ahora no las voy a desarrollar porque si no me iría de tema. Una es el integrismo, es decir, la confusión indebida entre lo religioso y lo político, que es como la contracara del laicismo, son 2 errores, ¿sí? El otro era el militarismo lugoniano, aquello de la hora de la espada, que muy bien lo explicó el padre Castellani con ocasión de la Revolución del 43, no criticando a la revolución en sí, en la cual tenía muchísimos amigos, sino esa idea de que los militares eran la última aristocracia capaz de salvar a la patria, cuando en realidad los militares salían de la misma sociedad que tenía los problemas que tenía la Argentina en ese momento. Bueno, ese militarismo ha estado presente en la mentalidad de muchísimos nacionalistas, ahora menos, pero está. Y luego cierta propensión, menor que en el peronismo, pero al estatismo económico, que no significa defender el liberalismo, pero sí tal vez una injerencia indebida del Estado en la economía. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque yo me gustaría invitar a mis amigos peronistas, que los tengo, y muchos, a que también hagan esa autocrítica. Sé que muchos la han hecho, pero me parece que todavía falta
que todos maduremos en esto, ¿no? Cada uno en su tradición política. Por ejemplo, Cristian recién hacía referencia a la cuestión de la Revolución Libertadora, a las conspiraciones que hubo contra Perón. Si nos ponemos a analizar el grado de fanatismo político que ha habido en la Argentina, sobre todo después de 1810, creo que no se salva a nadie, ¿no? No se salva a nadie. Uno después puede decantarse por una u otra tradición política y desmarcarse de los crímenes que se hayan cometido. Yo, por ejemplo, no he dejado de reivindicar desde que estaba en sexto grado, ya tengo 53 años, la figura de Juan Manuel de Rosas. Eso no significa que yo justifique crímenes que son injustificables. Sin embargo, a pesar de los años que han transcurrido, sigo reivindicando su figura e incluso me he profundizado en cuestiones menos conocidas. Por ejemplo, tengo un libro que está casi a medio terminar, que es La Constitución de Rosas, caballito de batalla habitual, sobre todo yo soy abogado, aunque no me he dedicado a la profesión, en el mundo jurídico, ¿no? Rosas no quería una constitución, ya seguir sosteniendo eso en el año 2022 parece una tontería, pero bueno, se sigue sosteniendo. Pero bueno, el fanatismo lo hemos tenido todos. En el peronismo también se dio eso. Hago un paralelismo con algo que nos está sucediendo a nosotros ahora. Hace 40 años que escuchamos hablar de la dictadura militar, de los crímenes de la dictadura militar, de los errores de la dictadura militar. Ese era el mismo lenguaje que se usaba entre 1955 y 1973 para hablar del peronismo. Es decir, el tirano prófugo, la dictadura, ¿sí? No se podía hablar, no se podía matizar, no se podía decir nada. Estaba prohibido el Partido Peronista, los símbolos peronistas, la marcha peronista, todo. Y cuando uno va profundizando en la historia, va empezando a ver que las cosas, por supuesto, hay blancos, hay negros y hay muchísimos grises, muchísimos grises. Entonces, el peronismo también cometió errores graves, ¿sí? Y por supuesto yo no le pido a un peronista que salga digamos, que defienda a Lonardi. Conozco peronistas que lo fueron hasta el año 54 y lo volvieron a hacer después, pero que en ese momento estuvieron con la Revolución Libertadora, ¿sí? O por lo menos se apartaron del peronismo. Incluso peronistas históricos, conocidos como Fermín Chávez o Antonio Cafiero. Y en el caso de la Corte Suprema, el único juez que quedó luego que Perón modificó la Corte fue Tomás Casares, que venía del nacionalismo católico, que era nacionalista católico, pero adhirió al peronismo. Y en un momento determinado él pensó también en renunciar a la Corte, y fueron los obispos los que le dijeron que no renunciara. En realidad, cuando uno estudia bien a fondo el conflicto con la Iglesia, la voz cantante más fuerte contra el gobierno peronista la llevaron los laicos más que la jerarquía. La jerarquía trató de poner más paños fríos de los que a veces se supone, digamos, ¿no? Pero en todo caso, no importa tanto la cuestión esta, sino el darse cuenta de qué errores se cometieron y también cómo impactaron ciertas cuestiones en personas que tal vez hubieran apoyado al peronismo o no hubieran hecho una oposición tan fuerte. Arturo Jauretche lo dice eso en Los Profetas del Odio, ¿no? Dice, el peronismo cometió el gran error de atacar los cánones éticos y estéticos de la clase media argentina, ¿sí? Que por supuesto en un sector de la clase media, no toda, había mucha tilinguería, sigue habiéndola, ¿sí? Pero había otro sector que podía haber sido más favorable a lo que el peronismo estaba proponiendo. Pero con esos ataques sistemáticos a esos cánones éticos y estéticos, la cosa se volvió complicada. Lo mismo, dígase de la clase patricia. Perón, en doctrina peronista, distingue entre patriciado y oligarquía. Tiene un texto que lo recoge Félix Luna en el 45, donde habla de sus orígenes conservadores, de su padre que era conservador, de la boina colorada que utilizaba, de quien le enseñó a andar a caballo, Sixto Magallanes, un peón del campo en el que vivía Perón. En fin, hace toda una reivindicación, después de eso también lo hace de Irigoyen, de Rosas, de Irigoyen, etc.
la realidad es que había todo un sector del patriciado que al principio acompañó al peronismo. Y no estoy hablando de figuras menores, ¿sí? Estoy hablando de un Carlos Ibarguren, estoy hablando de, bueno, el mismísimo Tomás Casares, figuras como Juan Pablo Oliver, los que fueron candidatos en la alianza de ya en ese momento llamada Alianza Libertadora Nacionalista, que acompañó la candidatura de Perón, y donde había muchas personas, el mismo Gustavo Martínez Zubiría, que termina obviamente peleado con Perón, pero digamos, al principio, en el nacionalismo hay una tradición minoritaria muy gorila, bueno, yo no diría gorila, diría antiperonista, ¿sí? Una tradición filoperonista o peronista, y una gran y enorme corriente, en la que estamos la gran mayoría, que no somos ni antiperonistas ni peronistas, sino tratamos de rescatar lo positivo y criticamos lo que nos parece negativo, ¿no? Y por supuesto habrá cosas que son más dogmáticas y otras que son más opinables, y nos podemos equivocar. Pero bueno, yo invito a eso, ¿no? Porque cada vez que escucho volver sobre la cuestión de la oligarquía terrateniente, que soy el primero en reconocer las injusticias sociales que había en aquella época, pero también nos tenemos que acordar que el primer gran estudio sobre la condición de las clases trabajadoras en las fábricas, en los obrajes, en los ingenios azucareros, etcétera, se hizo en el segundo gobierno de Roca, cuando era ministro Joaquín B. González, y se proyectó un código de trabajo que hubiera sido un adelanto para la época, lo presentó Roca, y sin embargo fue boicoteado tanto por los liberales como por los socialistas, a pesar de lo cual se fueron sancionando distintas leyes sociales, y por ejemplo, Carlos Ibarguren fue uno de los más preocupados, recomiendo leer La historia que he vivido, porque además de ser un libro realmente magnífico, como está escrito, lo que escribe, la época en la que vivió, arranca en 1877 con su vida, lo termina de escribir en 1955, muere un año después, es decir, conoció a Sarmiento y conoció a Perón, o sea, la verdad que una vida muy privilegiada en ese sentido. Muchas de las cosas que él propuso, por ejemplo, sobre el tema del Banco Central, sobre las juntas reguladoras, sobre la nacionalización de los servicios públicos, cosas que yo hoy tal vez no las defendería, pero en aquel momento entiendo por qué se defendieron, él las reivindicaba. Y como él había muchas personas, pero cuando uno va leyendo el libro se va dando cuenta que la preocupación social la tenía desde que fue secretario en el segundo gobierno de Roca, ministro con Roque Sáenz Peña, y luego cuando lo acompañó Uriburu en el golpe del 30, ¿no? Entonces, bueno, con esto cierro. Me gustaría que en el peronismo se haga como un análisis más matizado, menos dialéctico, menos ideológico, y una actualización en algunas cuestiones económicas. La última cosa que digo, un minuto, por recién hiciste referencia a Alzogaray y la economía social de mercado. Lo que Alzogaray, digamos, él se hizo eco acá de la economía social de mercado, y cuando vos vas y lees a los exponentes principales de la economía social de mercado, a Wilhelm Röpke, a Müller Armack, a Alexander Rustov, etcétera, te vas a encontrar con autores que pensaban de una manera bastante más profunda que lo que decía Alzogaray, ¿sí? Y por supuesto que tenían profundas diferencias con Hayek, con Mises y con otras escuelas económicas con las que efectivamente estaban vinculados, ¿sí? Pero hoy un modelo como el de la economía social de mercado, que llevó a Alemania a ser una de las potencias económicas principales en Europa, es una alternativa, al menos como un piso, ¿sí? Frente al Estado Providencia, al Estado de Bienestar en el sentido socialdemócrata, y frente al Estado gendarme que defienden algunos liberales, o a la ausencia de Estado que también la defienden, ¿no? Dos utopías. Bueno, no sé, yo dejo esto planteado, no que defienda la economía social de mercado como mi horizonte final. Yo soy partidario de un cierto proteccionismo industrial, soy partidario de una participación importante de los cuerpos intermedios en la economía, pero creo que hay que, profundizar
y, bueno, actualizarse en algunas cuestiones. ¿No? Nada más. Gracias, Fernando. La verdad que muy rico lo que decís. Ahora nos está quedando Cristian para, bueno, tenés unos últimos 10 minutos aproximadamente para poder más o menos refutar o matizar todo el pensamiento acá que Fernando ha expuesto. Y después de eso ya lo dejo libres un rato para que podamos conversar. Dale. No, creo que la clave y la peculiaridad del peronismo, la irrupción del peronismo como un movimiento revolucionario en el sentido, insisto, a diferencia del marxismo de revolución violenta, una concepción de la revolución clásica, ¿no? De hecho, Hannah Arendt, en su libro sobre la revolución, hace toda una descripción de cómo va evolucionando este concepto, y a partir de la Revolución Francesa se lo toma como un cambio profundo, violento, pero en un sentido, si se quiere, aristotélico, ¿no? Aristóteles decía justamente la causa de la revolución son las desigualdades. Bueno, antes del peronismo esto estaba mucho más que claro, la injusticia. De hecho, como llegó a deslizar Fernando también, cuando asume Leonardi no niega los principios de la justicia social, se mantiene cierta, eh, incluso hasta, si hoy se lo compara con lo que fue luego Aramburu, parece moderado. Pero se mantenía ese esquema, insisto, lo revolucionario del peronismo, una revolución en el sentido de restaurar un orden frente a lo que habían sido las décadas anteriores, vinculado a lo cultural, a lo económico, a lo social, fue justamente cortar con la dependencia del extranjero, sobre todo de la dominación británica, como mencionaba anteriormente. Estaba todo en manos de los ingleses, y cuya quizás mayor ejemplo de lo que significó el nacionalismo, la política económica, de hecho reivindicada por Perón, que fue lo que permitió el éxito en ese momento, hoy también, ¿no? Como dice Fernando, parecía impensado o poco probable de que se pudieran tomar esas medidas, por ejemplo, la analización del comercio exterior, de la banca y de los depósitos bancarios, hecho por Perón en cantidad de infinidad de veces. Eso fue lo que permitió un crecimiento y hacerse de un resorte económico que le permitió el posterior desarrollo de la industria, de las políticas sociales, etc. Bueno, eso considero que es una de las claves que lo diferencia el peronismo de todas las fuerzas políticas, sean de izquierda, de derecha, que siempre han mantenido, de un lado o del otro, un modelo de endeudamiento, agroexportador de beneficios para una minoría, de desindustrialización, ¿no? Hoy que está tan en boga de nuevo la cuestión de la industria frente al avance de lo que nosotros denominamos el globalismo financiero, hablar también nuevamente, como hablamos de la defensa de la integración, de la defensa de la territorialidad argentina, hablar de reindustrialización también es de suma importancia, ¿cierto? Y ahí yo es donde discrepo quizás, y tengo una disidencia con la cuestión de la economía social de mercado, ya que esa es la política de la socialdemocracia por antonomasia. De hecho, está en los tratados de la Unión Europea como uno de los objetivos, un organismo supranacional, burocrático por excelencia. De hecho, la fuerza alemana, el CDU, la Unión Democrática Cristiana, ha sido quien implementó eso en Alemania, fue precursor en Europa con Adenauer, perdón. Inclusive en la Alemania Oriental integró una coalición que era el Frente Nacional de la Alemania Democrática, cuyo principal partido, digamos, quien coordinaba esa coalición era el Partido Socialista. También, si se quiere, se pueden hacer hasta críticas desde otros aspectos
que es una de las denuncias que hace Ludwig von Mises, por ejemplo, en su libro El liberalismo en la tradición clásica, ¿no? Ahí va a ser la distinción, bien al caso, el concepto de neoliberalismo, uno de los primeros incursionales, Mises, tratando de neoliberales justamente a los socialistas reformistas, que eran los que adherían al libre mercado, a la democracia liberal y al sistema de libre mercado y restricción, ¿no? Él decía que esos socialistas eran la socialdemocracia, como la conocemos, eran los nuevos liberales. En su otro libro anterior, 5 años anteriores, 1922, Socialismo, él va a distinguir justamente entre los neoliberales y los viejos liberales, entre aquellos que adhieren a la teoría subjetiva del valor y los que adhieren a la teoría objetiva del valor. Los neoliberales van a ser los que adhieren a la teoría subjetiva del valor. Entonces, ese modelo económico choca en gran medida con un proyecto nacional de industrialización, que es lo que hace grande a las potencias, ¿no? Todas las potencias, está bien descrito, y invito a que lean, lo citó también Fernando Romero, los libros de Marcelo Bullo, sobre todo la insubordinación fondante, donde demuestra cómo es que se hicieron grandes las potencias. Y esto también no es que uno sea un fundamentalista de cerrarse en la economía ni nada, ¿no? Marcelo Bullo dice: el liberalismo no es bueno ni malo, hay momentos en que pueden ser aplicados y otros en lo que no. Una vez desarrollada una potencia, lo lógico va a ser que quiera buscar nuevos mercados y vender sus productos. ¿Quién se va a poner a eso? Si se da dentro de un marco donde la comunidad se realiza, hay pleno empleo, una industria desarrollada, los trabajadores pueden disfrutar de su momento de ocio, como se ha dado en la Argentina. Porque también, recordemos, y acá sí tomo lo que decía Fernando, hasta la llegada de la dictadura en el 76, eran impensados los niveles de pobreza y desigualdad que estamos viendo, ¿no? Más allá de las discrepancias que pudo tener con lo que y recién las he mencionado, con la dictadura, la protección del peronismo, no se da lo que se da hoy, donde tenemos chicos que no comen. Entonces acá coincido nuevamente con Fernando que hay que buscar puntos de unión, a pesar de las diferencias, que son más bien teóricas, lo que estamos discutiendo en gran medida. Hay que dejar ciertas cuestiones de lado y preocuparse justamente por el bien común, por la defensa de los intereses nacionales, de volver a los valores que hicieron grande a Argentina. El mismo Perón reivindicaba a la generación del 80, diciendo que fue la última en empezar un proyecto y un modelo de país a largo plazo. Y después, Perón tuvo una política contraria a la filosofía liberal, pero no dejaba de reconocer importancia y cómo esa generación pensó la Argentina, ¿no? Es algo que hoy no piensa nadie en la clase política. Y después, hacia el internacionalismo, reflexionar de por qué tienen tendencia y vienen a avanzar sectores liberales que en gran medida toman algunas cuestiones de las que estamos hablando, muy matizadas, muy leves, pero que a río revuelto ganancia de pescadores. Mientras entre sectores del nacionalismo, del peronismo, se discuten o pelean por, perdón la expresión, por estupideces, otros empiezan a hacer política. Después van a decir, bueno, financia tal, financia cual. La cuestión es otra. Por eso yo valoro y respeto mucho a Fernando, que además de ser un gran escritor, un teórico, un académico, toma una postura política, la hace pública y se mete, ¿no? Porque hay que embarrarse en la política también, porque no queda todo en hablar acá que no logramos nada. Si no se logra una construcción como la que propone Fernando, como proponen otros, con distintas características o pueden tener otro modelo, no vamos a llegar a ningún lado. Así que a modo de cierre de este pequeño corte, termino coincidiendo en gran medida con lo último que decía Fernando, de empezar a buscar, tender puentes y buscar aspectos en común y no estar en las nimiedades. Bueno, Cristian, muchísimas gracias. Ahora yo, como para iniciar esta última parte, Jonathan nos dice que tenemos últimos 10 minutos.
Así que me gustaría que terminemos en un diálogo y yo les dejo una pregunta para los dos, a ver cómo la podemos ir contestando. Justamente se habló acá de patria y de modelo de país, ¿no? O sea, y a mí me gustaría saber, y con lo último que dijo Cristian, tanto entre el nacionalismo católico y entre el peronismo, se puede de alguna manera llegar a un consenso para establecer un modelo de país nacional. ¿Es posible este diálogo? ¿Cuál es la plataforma en la cual se podría dialogar? ¿Sería esta, por ejemplo, la hispanidad? Más o menos eso es lo que me gustaría preguntarle a los dos, como para que podamos conversar libremente y responder libremente cada uno. El que quiera empezar, no hay ningún problema. A ver, sí, yo creo que con lo que he denominado el peronismo ortodoxo hay muchísimos puntos de coincidencia. Podemos discutir sobre temas históricos, pasados, pero me parece que lo que hay que es más que ver, por supuesto, hay que aprender del pasado, pero después hay que trabajar sobre el presente pensando en el futuro. Entonces, no sé, yo he estado con Marcelo Gullo en su casa un montón de veces, con Patricio Alonso también, ¿no? Con Patricio vivimos en la misma ciudad, con Lucas Carena, yo vivía en Rosario 25 años. Si yo me tengo que poner a hablar de la Revolución Libertadora o de qué pasó con Licio Gelli, con los montoneros, yo lo hablo en un asado, no tengo problema, y lo discuto y me enojo y listo, y ya está, ok. Si tenemos que discutirlo acá, un día decimos, vamos a discutir sobre Perón y Licio Gelli, bueno, lo hacemos. Ahora, sabemos, o sea, que con Cristian seguramente el 80% de las ideas coincidimos, ¿sí? Entonces, sobre eso hay que trabajar. Pero yo amplío esto. Yo no soy tan prejuicioso como para decir Nicolás Márquez trabaja para el Departamento de Estado, Agustín Laje le paga a la CIA, porque tampoco digo que Marcelo Gullo sea funcional al castrochavismo, como me lo dijeron en su momento. Es decir, bueno, los conozco a todos personalmente, soy amigo de varios de ellos, de un lado y del otro, ¿sí? Entonces, no coincido con Javier Milei, eso está claro, ¿sí? Saben todos que yo milito en NOS, que le hicimos un apoyo muy puntual y coyuntural, al cual yo inicialmente me opuse, después bajo un acuerdo verbal que se hizo, lo acepté con reservas. Bien, salió lo que salió y ya estamos distanciados hace tiempo. No voy a criticar amigos conservadores, liberales y peronistas, ¿sí?, que están queriendo sumarse a la alianza que está haciendo Javier Milei. No los voy a criticar en tanto y en cuanto no traicionen los principios, los valores que siempre defendieron. Es una cuestión táctica que cada uno de ellos verá. Yo personalmente no estoy dispuesto a apoyarlo a Javier Milei, a menos que hubiera un cambio sustancial en su modo de pensar, en sus alianzas, en sus relaciones. O sea, es tan remoto que prácticamente es pensar en una utopía tanto como la que él piensa del anarcocapitalismo y todas esas ideas. Ahora, distinto es alguien como Agustín Laje. De hecho, Jonathan lo está haciendo y está explicando el libro que yo también lo estoy leyendo, y es la primera vez que me está costando un poquito más leer un libro de Agustín, digamos, ¿no? Porque es un libro denso y bueno y profundo. Pero es alguien con quien se puede dialogar, lo mismo que se puede dialogar con Marcelo, lo mismo que se puede dialogar con Iris Speroni, que es una gran economista, que creo que... Y hay muchas figuras que no están tan en primera plana. Vos preguntarle al argentino medio si sabe quién es Patricio Lond, Marcelo Gullo, Lucas Carena, Pablo Dauri, Juan Manuel Soje Pinto, Nicolás Márquez, Vicky Villarroel o Agustín Laje o Pablo Muñoz Iturreta. No saben porque no aparecen en televisión. No aparecen en los medios que la gente consume habitualmente. En Netflix, por supuesto, tampoco aparecen. Salvo que aparezcan un día para hacer un documental sobre la conspiración de la ultraderecha en la Argentina. Bueno, muy bien. Entonces, ahora, en las redes estamos, por el momento, ¿sí? A nivel de seguimiento por otros canales, estamos. Entonces,
bueno, si después hay alguno que traicionó o que mintió o lo que fuere, bueno, muy bien, lo veremos a posteriori, pero yo de antemano. Entonces, yo creo que hay que abrir un poco el juego y hacer una propuesta que no puede ser una propuesta de máximo absoluta porque es imposible en este momento. Como también Perón la planteó en su momento, lo que el nacionalismo pretendía en el año 45 de máxima era imposible. Entonces, ¿por qué muchos no quisieron acompañar al peronismo ni siquiera en ese sentido de apoyo crítico que muchos tuvieron con sentido común? Porque eran puritanos de la política, eran utópicos, ¿sí? Entonces, hoy pasa lo mismo. Hoy, frente al nuevo orden mundial, digamos, frente al globalismo, a la Agenda 2030, al foro de Davos, etcétera, etcétera, y además a un sistema democrático, partidocrático, relativista, o sea, no es la república tal como la planteaba Aristóteles, es muy difícil. Entonces, lo que tenemos que plantear es, bueno, ¿qué podemos hacer? Eso que podemos hacer, ¿estamos de acuerdo? ¿Quiénes están de acuerdo con esto? 5, 10, 15, bacanudo. Bueno, listo. Y ahora, veamos, ¿ya nos pusimos de acuerdo en eso? Bueno, ¿es algo posible? Sí, es posible. ¿Le vamos a poner piedras en el camino al enemigo? Sí. ¿Vamos a poder lograr algunas cosas buenas? Sí. ¿Vamos a poder cambiar el sistema de raíz? Mira, no, por ahora no. Cualquiera que sepa un poco esto con más profundidad sabe que se trata de una crisis que viene por lo menos del siglo XIV. Así que no vamos a pretender solucionar con un partido político algo que arrastramos hace 7 siglos. Bueno, hagámoslo y luego profesionalicemos eso. Porque hoy la política hay que hacerla desde, digamos, unas estrategias y unas tácticas y una metodología distinta a la del año 45, a la del año 83. O sea, entonces, bueno, abramos un poco el juego, veamos en qué podemos trabajar juntos y luego aprendamos cómo se hace política en el siglo XXI, ¿no? Por eso me parece a mí, yo también estoy aprendiendo, que este libro, La batalla cultural de Agustín Laje, tiene bastante para aprender, incluso para los que no piensan como él. Yo algunas cosas pienso como él y en otras me doy de patadas, ¿no? Con el pensamiento de Agustín, porque si no, no sería nacionalista católico, diría que soy liberal y punto, ¿no? Así que bueno, creo que sí, que con el peronismo ortodoxo se puede llegar a mucho, y con otras corrientes también. Cristian. Sí, coincido. Soy pesimista y optimista a la vez. También, decía Fernando, de lo mencionado, conozco a muchos, hablamos seguido. Soy pesimista en el sentido, uno, por la tradición, por una cuestión de familia también, y viviendo en lo que se ha convertido el peronismo, siente pena por la degeneración moral, este deconstruccionismo en el que ha caído, donde se ve difícil que pueda, ¿no? Siempre lo repito cada vez que charlamos, hoy uno se charla con un joven y el peronismo representa el establishment político. Esto es una realidad que hay que asumirla, ¿no? Perón decía, en política y estrategia decía, ¿no? Para ser libres, lo primero que hay que hacer es decir la verdad, porque no se puede construir nada sólido en base a la mentira. Bueno, hay que asumir eso, por eso las distintas vertientes que toman los más jóvenes, sobre todo, ¿no? Hacia el progresismo o hacia los sectores libertarios. Por eso uno puede atacar y recriminar doctrinariamente la ideología liberal, pero en la práctica política expresan algo, son hoy en día un partido, una expresión política real, digamos, bastante seria ya, que de alguna manera interpretaron un espacio vacío que había en la política, que es el que señala Fernando, ¿no? La construcción de esa nueva derecha, con otros tintes, como también mencionaba anteriormente, ¿no? Está más inspirado en ingeniería social pensada por Pichetto, que fue a quien se lo escuché por primera vez hace varios años ya, y a la cual creo que adhiere Cristina Fernández de Kirchner, de la construcción de dos coaliciones con un modelo, un sistema político italiano, ¿no? Dos grandes coaliciones, una centro-izquierda y otra centro-derecha, lo ha planteado públicamente esto Pichetto, con la intención de integrar ahora a
al liberalismo. Creo que hay que escapar esa lógica, tratar de construir, y en este sentido soy optimista, porque veo que hay una dinámica movimentista de distintos sectores, que son los que mencionaba Fernando. En ese sentido soy optimista, y creo que hay que de alguna manera militar por eso, ¿no? Teniendo en cuenta estos aspectos que nos unen, porque como mencionaban también, yo no coincido con la visión económica que tiene Agustín Laje, está claro. Ahora su tarea de los aspectos culturales que hacen a la sociedad argentina y al que se da en el mundo, ¿no? Porque esto también es algo a nivel global. De hecho, lo que de alguna manera planteamos disidencia o lo que estamos enfrentando es a la internacional progresista. Eso Laje lo plantea de manera clara. Después claramente se pueden discutir un montón de cuestiones, pero creo que en ese sentido por algo tiene la llegada que tiene a los jóvenes. Después no caigo tampoco en ese sectarismo, ni en el purismo, ¿no? Del nacionalismo de Facebook o de cuestiones. Lo que creo es que hay que tratar de unir y sacar lo mejor de cada uno. Lo mismo con las personas como con las ideas, ¿no? Uno no puede quedarse con lo malo, sino rescatar lo bueno, lo que mencionaba, por ejemplo, que decía Perón con la generación del 80. Creo que de alguna manera hay que llegar a una síntesis de lo que representa la identidad argentina, la identidad nacional, en donde confluyen distintas ideas y distintas expresiones, ¿no es cierto?, como las mencioné anteriormente, y creo que de ahí, de entender, de representar a los intereses nacionales y a los argentinos, y no una parte, una facción, y acá sí una autocrítica hacia el peronismo, que se ha vuelto, digamos, una facción ideológica, donde se contentan con representar una minoría, porque el peronismo es una minoría ideológica, y por el otro lado se deja excluida gran parte de la sociedad, los trabajadores que están desideologizados, por más que culturalmente se sientan identificados y tengan la actitud de un peronista, ¿no es cierto? Hoy hay una gran masa de trabajadores obreros que rechazan el peronismo, y no son gorilas como mencionaba Fernando. Basta ver lo que sucede en la calle. Uno va a un almacén, va a cualquier lado y escucha, si es atento o se pone a conversar con su vecino, va a notar cuenta que hay un cambio y se ve claramente lo que pasa electoralmente, ¿no? Más allá de los que somos peronistas y sentimos con todas las políticas del regreso a la democracia, los gobiernos electos han tenido el apoyo de la CGT, de los sindicatos, de la militancia, han enarbolado el peronismo. Entonces es muy difícil de despegar, de tratar de separar a la clase dirigente del peronismo, no tener que andar explicando, sí, este peronista, este peronista. Entonces, por eso, en ese sentido, creo que es necesario hablar más de patria y no tanto de partido, ¿no? Como decía Juan Manuel de Rosas. No soy de partido alguno, sino de la patria. Entonces creo que ahí está la clave. Hay un espacio, los argentinos, la sociedad está demandando orden, está demandando volver a los valores, a la cultura del trabajo, al cuidado de la familia, ¿cierto? A la reivindicación de la vida, a ese buen vivir que decía Aristóteles, a esa ética de la virtud, si se quiere. Entonces, de alguna manera, como militantes tenemos que luchar por eso, ¿no? Militar por la paz, militar por dirigentes o causas ideológicas. Así que en gran medida coincido con lo que planteaba Fernando y plantea tantos otros como los que mencionó, donde hoy son más las cosas que nos unen que nos desunen. Muy bien, y ahora, bueno, ya toca cerrar, hacer el cierre, pero me gustaría que cada uno pueda dejar una última idea, ¿sí? De 1 minuto cada uno, y yo le voy a tirar el nombre de un personaje que quizá nos pueda ayudar o no sé cuál es su visión, pero me gustaría saber qué piensan ustedes, muy cortito cada uno como para que cerremos,
el rol que tendría Francisco a nivel mundial, evidentemente, pero en Argentina y su prédica, si es que tiene alguna influencia o no, o podría tenerla en este armado del modelo de país que estamos pretendiendo o estamos imaginando aquí. Así que bueno, como para terminar, Fernando, ¿qué te parece que empiece vos y cierre Cristian? Bueno, acá puedo llegar a disentir con bastantes personas y tal vez con otros no. Yo soy católico y obviamente el Papa, válida y lícitamente elegido en un cónclave, uno reza por él, lo respeta y lo obedece en todo aquello que tiene derecho a mandar en su gobierno y en su magisterio infalible, ¿no? Entonces, hasta ahí Francisco es el Papa y yo no voy a hacer ninguna crítica respecto de eso. Ahora, cuando Francisco empieza a hablar de sus opiniones personales, cuando toma decisiones de gobierno en las cuales no goza del carisma ni infalibilidad, etcétera, etcétera, yo creo que está jugando, voy a ser un poco duro, pero está jugando a ser capellán de la agenda globalista. Es decir, por lo menos yo no me engañaría sobre digamos, a quiénes responde, quiénes lo ayudaron a llegar a donde llegó, e incluso de qué modo está condicionado por esas alianzas que él fue tejiendo en su momento. Entonces, esto dicho con el máximo respeto por quien es el vicario de Cristo en la tierra, pero la historia de la Iglesia nos enseña que hemos tenido papas santos, hemos tenido papas con sus cosas buenas y con sus cosas malas, y hemos tenido papas pésimos, digamos, ¿no? Entonces, Francisco, consciente o inconscientemente, no sé, yo no puedo juzgar sus intenciones, pero con todo su apoyo a la Agenda 2030, con el apoyo a la formación de una especie de religión universal, que está en el documento Fratelli Tutti, está en el proyecto de la Casa Abrámica, más todas las cosas que ha escrito con una, diría Benedicto XVI, él no lo va a decir porque no va a querer generar un problema, una hermenéutica de la ruptura respecto de lo que es la interpretación del Concilio Vaticano II, me parece que no ayuda, ¿no? O sea, creo que es más lo que confunde que lo que puede llegar a colaborar respecto de esto. Pero bueno, no sé, esa es la visión, sé que puede sonar un poco duro para muchos. Pero... Muy bien, gracias Fernando. Cristian, como para que cerremos. Sí, creo que hay una tensión clara, ¿no? Dentro del Vaticano con las distintas aristas entre conservadores, progresistas, y Francisco de alguna manera intenta pilotear la tormenta. Está claro que no coincido desde ya con ciertas concepciones geopolíticas o ideas como la del capitalismo progresista, que está estrechamente vinculada al foro de Davos, y otras cuestiones que son antagónicas a lo que estábamos hablando recién, el proyecto nacional patriótico. Coincido con un montón de cosas, con Francisco, estoy hablando siempre políticamente, ¿no? Sus críticas en distintas encíclicas, la crítica al modelo financiero, al modelo de especulación financiera, a la globalización neoliberal, pero creo que por ahí no se ve, y no es solo de Francisco, sino de muchos otros sectores, este avance del globalismo progresista, ¿no? E incluso acá en Argentina, muchos de los que reivindican a Francisco miran para otro lado, justamente las críticas que hace en varias encíclicas a la neopolización cultural, ¿no? al deconstruccionismo, a la ideología de género, al invierno demográfico que vive la humanidad, que lo observa sobre todo en Europa, pero acá en Argentina conocimos la semana pasada la tasa de natalidad más baja de la historia. Se sancionó el aborto, ¿no? Acá en Argentina el presidente le puso a Francisco, a su hijo, en honor al Papa, quien ha
ha legalizado el crimen del aborto, entre otras cosas. Entonces hay cuestiones que sí generan polémicas, uno las dice, pero bueno, uno con la verdad no teme ni ofende. Hay modelos que son totalmente antagónicos a lo que uno anhela y de alguna manera le ponen un freno al proyecto por el cual uno lucha, que es el de una patria libre, justa y soberana. El de una renta básica universal es un claro ejemplo, ¿no es cierto? Me parece que una sociedad inspirada en un modelo donde, en un estado de beneficencia, ¿no? En vez del derrame del mercado, el derrame del Estado, tiene unas migajas, una limosna a modo de un sueldo, un salario mínimo, en donde el hombre se vuelve un instrumento de explotación del Estado, además de los trabajadores y la clase media que es explotada a través de impuestos. La dependencia esta no me parece bueno. Justamente lo que estamos hablando es de la reivindicación de la libertad, de la soberanía y de la realización del hombre a través del trabajo de la comunidad. Es el trabajo lo que permite, de alguna manera, tener al hombre esa conciencia libre. Eso es lo que planteaba Hegel, ¿no? Por poner un ejemplo. Y justamente una renta básica universal va contrario a todo lo que estuvimos mencionando. Coacciona a la libertad individual, no permite una realización plena de la vida, la que el hombre consigue a través del fruto de su trabajo y del esfuerzo. Entonces hay algunas cosas que sí despiertan ruido, algunos se enojan, otros acompañan, pero también, ¿no? No es ni blanco ni negro, como mencionaba antes, creo que hay que tomar lo mejor de cada doctrina, de cada aporte que hace cada uno. Francisco de eso ha dado cuenta muchas cosas, y bueno, con otras cuestiones como la que planteaba recién, claramente no concuerdo. Bueno, muy bien. Bueno, la verdad que les quiero agradecer en nombre mío, bueno, Jonathan también, les agradece infinitamente por haber estado acá y esperamos que en otra oportunidad nos podamos volver a juntar, a seguir conversando, a seguir profundizando para ir tejiendo un poco estos espacios, ¿no? Que tanto hacen falta en la patria y que la gente pueda tener acceso. Así que muchísimas gracias por haber estado ahí, por haberse brindado y espero que podamos tener otra oportunidad de encuentro. Así que, bueno, muchas gracias.